Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeras, compañeros y maestros. Mis compañeras Lina, Meli, Ángeles y su servidora Angélica les impartiremos una información no comúnmente hablada acerca de los órganos sexuales femeninos, cómo son las prácticas, los tabús, creencias, mitos y realidades. Es increíble cómo aparentemente en México hay desigualdad de género, pero la mayoría de las mujeres gozamos de derechos humanos, pero sobre todo a decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva. Analizando en esta investigación, nos hemos dado cuenta que existen varios países africanos, en su mayoría, que son sometidas las niñas y mujeres y carecen de derechos humanos y reproductivos por decisiones patriarcales. Dicho lo anterior, hablaremos sobre la mutilación femenina. ¿Qué es la mutilación femenina? Está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres. Y esta se da casi siempre en menores de edad, que consta de la extirpación de los órganos femeninos o en parte de los internos, de manera parcial o total. Por lo cual, causa un doble crimen, que es la castración y la violación de los derechos infantiles, que por su edad no pueden decidir aún. La mutilación genital femenina se lleva a cabo como una práctica tradicional en numerosos grupos sociales, repartidos a lo largo de 28 países, África, Oriente Medio y Asia, con significativas variaciones en cuanto a las modalidades practicadas, la edad y su prevalencia entre las mujeres del grupo. Una de las creencias es que el clítoris puede crecer y ser peligroso para el varón, que mantiene contacto sexual con la mujer. Escuchando otros testimonios, creen que el clítoris puede crecer tanto como un pene, o si el clítoris roza con la cabeza de un niño al nacer, este puede morir. En otros casos, solo por estética o belleza, como que los genitales son feos, hay que cortarlos, para que así integrar a la mujer a su feminidad. Estos actos o extirpación lo hacen para que la mujer sea como un signo de pureza plena. Frecuentemente también derivan a la ablación como un acto de purificación que hace más digna a la mujer que se somete a él. O también en algunos casos se trata de justificar como un precepto del Islam. Cito a Elena López González Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UMAN. Estoy de acuerdo con esta definición, pero a mí, como experta en estudios de género y feminismo, la mutilación genital femenina se realiza sin el consentimiento de la mujer afectada. En realidad, el objetivo de la mutilación genital femenina es controlar el cuerpo de las mujeres, o sea, es el mismo objetivo que persiguen todas las prácticas patriarcales vigentes, incluso en los países que se toman por desarrollados, como la penalización del aborto. Y este objetivo implica que las mujeres no experimenten placer, pues el hecho de que las mujeres experimenten placer resulta una preocupación. ¿Por qué? Porque el placer es la única energía muy empoderante. A todo esto se preguntarán, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias, algunas son inmediatas y otras se encuentran a largo plazo. Dentro de las inmediatas se encuentran dolor intenso, hemorragia. La hemorragia se da debido a los cortes que hacen, lo cual no lo hace un médico
o alguien especializado en eso, sino que lo hace las mismas parteras o alguien de ahí de la misma comunidad. Dificultad para orinar. Esto es debido a que la incisión que hacen, de ahí lo cosen lo más posible para que la mujer se mantenga virgen y no tenga relaciones sexuales hasta el matrimonio, por lo cual el corte que hacen le dejan un pequeño orificio que es casi del tamaño de una cabecilla de un cerillo. Es lo único que le dejan para que ellas puedan hacer sus necesidades o puedan menstruar. Lo cual también son las infecciones, que estas se dan debido a tener, ahora sí, pues mucha orina y pues que no puedan hacer adecuadamente, ¿no? Como una persona normal. Infecciones. Las infecciones se dan por lo mismo de la menstruación, que no fluye pues normal. Muerte. La muerte es una consecuencia de las cuales se han visto, ya que estas personas hacen esta actividad con las personas, con las niñas, y pues en ocasiones como no lo hace una persona especializada, algunas niñas mueren desangradas lamentablemente. Consecuencias psicológicas. Las niñas ya no crecen pues psicológicamente bien, o sea, psicológicamente son afectadas por esta situación. Incluso en algunas niñas que no les hacen esta mutilación, pero sus mamás deciden no hacérsela, o sea, que no quieren que les hagan lo que a ellas les hicieron y que saben que repercutió mucho en su vida. Existe un estigma, una aislación dentro de sus escuelas, ya que en algunos testimonios dentro de documentales dicen las mujeres que les hacían bullying a sus niñas ya por no hacerles la mutilación, y las cuales pedían que se las hicieran para que no fueran aisladas de sus compañeras. Dentro de esto existen las consecuencias a largo plazo, que son necesidad de intervenciones quirúrgicas. ¿A qué se refiere con esto? De que algunas niñas se desangran y algunas las llevan, otras no, ya que existe una ley de que establecieron, porque pues siguen haciendo esto, ¿no? Y muchos están en contra de esta situación. De hecho, también, por ejemplo, las mujeres cuando ya se van con su marido, que ya se casan, que tienen que tener relaciones sexuales, y sus maridos verifican que esta mujer tenga la mutilación. Sin embargo, significa a modo de que no la tenga, significa de que esta mujer ya no es virgen o que ya es madre. De lo contrario, también las aíslan. De hecho, en algunos casos o testimonios también dan a conocer estas personas que cuando ellas ya van a tener relación sexual cuando se casan, algunas veces tienen que mandar a traer a la partera para que las vuelva a abrir, bueno, para que les quite donde les cosieron y les vuelva a coser, a modo para que puedan tener ya su relación sexual. Otras mujeres dicen que no lo hicieron y solo las lastimaron. Entonces, para ellas no existe el placer sexual, para ellas no existe el amor romántico, para ellas solo es, pues lo hacen por cumplir con sus maridos, pero realmente no les causa en absoluto placer sexual.
También dentro de esto están los problemas urinarios y menstruales, como ya les comentaba, relaciones sexuales muy dolorosas, calidad deficiente de la vida sexual, infertilidad, quistes, abscesos, úlceras genitales. A todo esto, la consecuencia más grave es la ansiedad y la depresión que les causa todo esto a ellas. Desde el catolicismo, los órganos sexuales son vistos como una parte esencial del ser humano, creados por Dios, con un propósito dual e inseparable, la unión mutua de los cónyuges y la procreación. El cuerpo humano incluye los órganos sexuales, se considera un templo del Espíritu Santo, y por tanto es sagrado y digno de respeto. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, la Biblia dice que los dos son imagen y semejanza de Dios, los dos por completo, no solo Adán ni solo Eva, sino los dos juntos. Y Jesús va más allá y dice, por esto el hombre y también la mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola persona, una sola entidad, una sola fe en el matrimonio, una sola carne. Esta es la grandeza de la sexualidad. Para los católicos, los órganos sexuales son parte integral de la sexualidad humana, un don de Dios que tiene un doble propósito, la unión de los esposos en el amor mutuo y la procreación de nuevas vidas. No se consideran un fin en sí mismo, sino que están integrados en la totalidad de la persona, en la unidad de su cuerpo y alma. Los órganos sexuales son objeto de la voluntad del Creador y manifiestan su sabiduría. Hombres y mujeres con igual dignidad reflejan la imagen de Dios a través de su identidad sexual. La función procreadora es un fin esencial y un bien del matrimonio. Mediante el uso de los órganos sexuales en el acto conyugal, los esposos participan de la paternidad y maternidad de Dios, dando origen a la vida humana. Los órganos sexuales para los católicos son un regalo de Dios y tienen un propósito sagrado. La función procreadora es un fin esencial y un bien del matrimonio. Mediante el uso de los órganos sexuales en el acto conyugal, los esposos participan de la paternidad y maternidad de Dios, dando origen a la vida humana. El matrimonio entre un hombre y una mujer también estableció que los cónyuges experimenten placer y disfrute. Lo creó para la profunda realización del ser humano. Todo lo que él prohíbe tiene como propósito fomentar esta realización, no hacer a las personas miserables e incompletas. La Iglesia enseña que una pareja puede espaciar los nacimientos y decidir posponer los hijos o no tenerlos más, por razones justificadas de salud, emocionales y económicas. De esto se trata la planificación familiar natural. La diferencia radica en que el católico practicante se abstiene de tener relaciones sexuales durante los periodos fértiles de la mujer, si tiene razones legítimas para no concebir. La enseñanza católica enfatiza la necesidad de la castidad, que significa la integración lograda de la sexualidad en la persona dentro de una vida de dominio de sí mismo y libertad. La actividad sexual está reservada exclusivamente para el matrimonio.
El taoísmo es una filosofía que contempla el universo como una unidad esencial, de donde surge la dualidad yin y yang, que combinadas forman un todo. En el taoísmo se concilian las diferencias para retornar a lo uno o Tao, divina inteligencia y fuente de todas las cosas. Tao es todo lo que existe, es la base que engendra todo lo engendrado sin manifestarse el mismo, el camino entre el yin y el yang. La teoría del yin y el yang permiten comprender los fenómenos de la naturaleza, denotando dualidad y complementariedad de las fuerzas que forman el cosmos. Desde esta perspectiva, los taoístas consideran a las mujeres como yin, agua, cosmológicamente iguales y complementarias a los hombres que son yang, fuego. Así, el acto sexual es yin y yang en interacción. Para el taoísmo, los órganos sexuales son vistos como la fuente de la energía vital más poderosa del cuerpo. El yin, energía reproductiva o creativa. No se consideran moralmente pecaminosos, sino como un aspecto natural y esencial de la existencia humana, que puede cultivarse para mejorar la salud, la longevidad y el desarrollo espiritual. Los órganos reproductivos son considerados el hogar de la esencia vital o yin. Esta energía es la base para la vida y la creación, incluida la creación de un nuevo ser humano, y es fundamental para la vitalidad general del organismo. El espíritu, la esencia y el ki son los tres tesoros de la vida, que usados y conservados acorde con los principios del taoísmo, ayudan al ser humano a mantener la salud y alcanzar la realización espiritual. El objetivo de la práctica sexual taoísta es lograr la unión de estas tres sustancias. El espíritu Chen es el conjunto de funciones psíquicas y espirituales que permiten el funcionamiento del organismo. Es la energía espiritual. La esencia yin es la energía generativa con que nace una persona y que permite el desarrollo de un organismo. De ella dependen todas las demás energías del cuerpo y es la encargada de mantener todas las actividades vitales. La esencia o yin reside en todos los tejidos, pero especialmente en los riñones, el esperma y los óvulos. El semen y los fluidos vaginales son una forma física de esencia. El yin se hereda de los padres, determina la constitución, el crecimiento, la reproducción y la madurez sexual de una persona. Contribuye con la concepción y embarazo y tiene la particularidad de que se regenera con dificultad. Cuando las esencias de un hombre y una mujer se entremezclan, el resultado se llama espíritu, un nuevo ser humano. La conservación y nutrición de la energía yin es la base de las prácticas taoístas. El ki es la energía general que hace posible la vida en todo el universo. Es la materia fundamental que constituye todos los elementos del universo. Conforma al cuerpo y es la fuerza que promueve todas las actividades vitales dentro de él. La energía sexual se denomina Shin Ki y es un tipo de ki profundamente relacionado con la esencia, ya que es esencia en sí misma. Es más densa que el ki. Circula más lentamente, se almacena en los hombres en el esperma y en las mujeres en los ovarios. Se reproduce constantemente, aunque existe desde el nacimiento, tiene la capacidad de recrear todo el organismo humano y de transmitir la información genética del linaje. Emocionalmente armoniza el amor entre el hombre y mujer y espiritualmente proporciona una unión tangible entre el ser humano y el Tao. El Shin Ki se forma a partir de la energía pura de las 5 vísceras y de las 6 entrañas que se depositan en los riñones. En su reproducción también contribuyen la sangre y las glándulas del cuerpo. Para los taoístas tiene una fuerza enorme que puede ser utilizada para múltiples propósitos, ya que es una energía capaz de recrear una nueva vida y nuestro propio estado de vitalidad. La principal forma de pérdida del Shin Ki
en los hombres es la eyaculación y en las mujeres la menstruación. Según los tautistas, si se aprende a reencauzar el chinkin hacia adentro y hacia arriba en vez de hacerlo hacia afuera, puede notarse la experiencia de orgasmo con más fuerza e intensidad, debido a que se prolonga el tiempo de erección y se involucra no solo a los órganos genitales, sino a todos los órganos y glándulas del cuerpo, creando a su vez mayor cantidad del chinqui, que revitaliza el cuerpo conservando la salud y transforma emociones negativas en positivas que aumentan el estado de bienestar. El Tantra Yoga es una antigua práctica espiritual de la India que se centra en la purificación del cuerpo y la mente para alcanzar la iluminación espiritual a través de la conexión con la energía interior. Algunas prácticas del Tantra Yoga incluyen el uso de asanas, que son posturas, el pranayama, que es respiración, la recitación de mantras y meditación, con el objetivo de integrar la energía sexual con la energía espiritual y vivir un momento presente. El significado de Tantra es tan, que es extender, tensar, y tra, que es telar. Tántrico y tantrismo derivan de la raíz sánscrita tan, extender y tensar, y del sufijo tra, telar, pero pronto adoptó significados más abstractos: sucesión, proceso de expansión, despliegue o sistema, también sistema de pensamiento y, por extensión, libro, que es uno de sus significados más habituales. Las bases del Tantra: la dualidad de lo divino, un lado masculino como conciencia inmóvil, representado por Shiva, y un lado femenino como aspecto creador y dinámico, representado por Shakti. Normalmente se ha asociado el Tantra Yoga con el sexo, pero en esencia, no aplica en las prácticas reales y, en todo caso, aparece en un contexto espiritual y simbólico: chakras y nadis. Para el Tantra, el cuerpo es divino y contiene la polaridad de lo divino, masculino, Shiva, y su consorte femenina, Shakti, que en este contexto se denomina Kundalini. A la unión de ambos en el interior del cuerpo produce la liberación y la identificación del yo con la divinidad. De esta manera se produce una codificación simbólica del cuerpo. Las energías espirituales recorren canales secretos, nadis, y se distribuyen centros de energía, chakras, desde el coxis a la parte superior de la cabeza. El nadi más importante es el central, Sushumna, con el Ida Nadi a la izquierda y la Pingala Nadi a la derecha, representando respectivamente al Sol y la Luna. A través de estos nadis corren energías espirituales llamadas pranas. La energía Shakti o Kundalini se representa como una serpiente enroscada en la base de la columna. Una vez se pone en movimiento el poder del yogi, el Kundalini asciende por el canal central, despertando cada chakra. El resultado es la obtención de estados de la conciencia cada vez más elevados, y cuando la Kundalini alcanza la coronilla sede de Shiva, la Shakti se une al principio masculino, produciéndose la liberación del practicante. Se convierte en un liberado en vida y Ojiva Mukta, y así puede experimentar en vida la no dualidad. El Tantra, más allá del placer físico.
Cuando escuchamos la palabra tantra, muchas veces lo relacionamos inmediatamente con prácticas sexuales prolongadas, posiciones exóticas o técnicas destinadas únicamente al placer. Sin embargo, esta visión reduccionista es un mito. Abarca la filosofía ritual, meditación, respiración y sí, también sexualidad, pero no con un fin en sí mismo, sino como un camino hacia la expansión de la conciencia y la unión como lo divino. Uno de los principales objetivos es transformar tu energía vital y sexual en un canal de conexión profunda contigo misma, con la pareja o con la totalidad de la existencia. Conciencia de los genitales y expansión de la energía sexual. Esta debe buscarse como un enfoque interno. El tantra y la eyaculación se debe aprender a separar la energía y el placer. El tantra se propone a no eyacular. Es importante saber que la eyaculación y orgasmo no solo son mismo en los hombres. Con la práctica tántrica y la experiencia es posible que los hombres aprendan a separar eyaculación del orgasmo y puedan tener un orgasmo sin eyacular. Los hombres, cuando tienen una eyaculación, pierden energía vital y por ello se recomienda que lo hagan esporádicamente o para tener descendencia. De esta forma no entran en el periodo refractario tras la eyaculación y están disponibles durante más tiempo. Para el encuentro erótico y la penetración, se puede ejercitar el retraso de la eyaculación con práctica y empleo de técnicas.
Algunos mitos y tabús sobre la sexualidad femenina es que el himen no se rompe. Comenzamos por el principio. La rotura del himen es el himen no se rompe cuando una pierde la virginidad. La falsa creencia de que es una especie de muro que hay que derribar hace que muchas mujeres tengan miedo a ese primer encuentro o coito y que los hombres crean que hay que derribar con fuerza, cuando realmente no es así. El himen en realidad es una fina membrana que será el orificio superficial de la vagina y que representa cierta abertura para permitir paso a la menstruación o que permite, por ejemplo, el uso de tampones. Por lo tanto, es un orificio que se agranda. Incluso hay mujeres que nacen sin himen, entonces no es necesario. Entonces, cuando tienen su primera vez, su primer coito, claramente no van a manchar. Incluso hay muchas mujeres que en su primer coito no se rompe porque está realmente muy duro. Entonces tienen que practicarles una cirugía para que puedan romper el himen, porque realmente es una capa en algunas muy gruesa. El orgasmo no solo se alcanza a través de la penetración, sabemos que realmente no es cierto. La realidad es que se puede alcanzar el orgasmo femenino de varias formas. No es imprescindible la penetración o un pene grande. De hecho, el 70% de las mujeres experimentan el orgasmo sin la necesidad de penetración y es más fácil de alcanzar estimulando directamente el clítoris gracias a sus más de 8.000 terminaciones nerviosas, incluso estimulando con fantasías. Realmente no es necesario la penetración para llegar a un orgasmo mientras se sepa estimular bien una mujer. En algunas ocasiones, por ejemplo, muchos piensan que el pene grande satisface a la mujer cuando no es así. Incluso un pene grande puede parecerte o te lastima, más bien dicho, a la hora de la penetración por lo grande que es. Los monjes están obligados a unas 250 normas de disciplina, mientras que las monjas tienen más normas, llegando a las 348 normas por reglas disciplinarias. Relaciones prematrimoniales permitidas. Matrimonio no obligado, al contrario del hinduismo. Infidelidad y divorcio. No se condenan, pero promueven e evitan el dolor ajeno, sincero y evita el apego.
Homosexualidad, poco recomendada, pero no prohibida. Aborto, para evitar sufrimiento o muerte de la madre. Masturbación, prohibido en monjes. Celibato, obligado en monjes. Para los fieles budistas, Buda planteó 3 caminos: abstenerse de tomar la vida de los seres y vivir con compasión hacia ellos, abandonar el robo, la apropiación de lo que no nos ha sido dado, no relacionarse sexualmente con alguien que daña el sentimiento y protección de un tercero hacia esa persona. Uno, el precepto de respetar la vida. 2, el precepto de no tomar lo que no me es dado. 3, el precepto de tener una conducta sexual correcta, que no sea dañina con otros o conmigo mismo. 4, el precepto de no hablar de manera dañina, mentir, rudeza en el lenguaje, ostentación, cotilleo o charla vana. 5, el precepto de no tomar intoxicantes que puedan alterar la mente y pongan en riesgo el romper los otros preceptos. El budismo no contempla el sexo como algo sucio o dañino. Sin embargo, el apego al sexo y la adicción sexual son muy dañinos para las personas y en consecuencia el budismo solicita a sus fieles que sean evitados al máximo. A diferencia de otras religiones, en el budismo no existe la ceremonia matrimonial. Sin embargo, vemos que con la llegada del pensamiento occidental, cuando se producen las celebraciones por el casamiento, se invita a algún monje para que de alguna forma bendiga dicha unión. Resulta curioso que en Japón los matrimonios se celebran siguiendo los ritos sintoístas. Sin embargo, se produce un gran debate cuando el matrimonio es de 2 personas del mismo género. Buda conocía que en la sociedad había homosexualidad, pero nunca puso objeción a dicha unión. Como se comprueba en el canon Pali, esto no es óbice para que en la actualidad haya sectores budistas que cuestionan este tipo de unión.
El budismo nunca ha rechazado a las prostitutas, las considera personas dignas y responsables, al igual que el resto de los seres humanos. Si seguimos a Sravati Dhammika, dice que la persona que ejerce la prostitución para poder tener dinero y salir de la pobreza y miseria la considera válida, valora que es diferente a aquel que la ejerce por codicia, al considerar que es una forma más fácil de ganar dinero que en otras profesiones, aunque esas sean más difíciles y con menos prestación dineraria. Por eso, este segundo aspecto de la prostitución acumula un karma negativo. El budismo rechaza cualquier conducta sexual que signifique daño propio o a otras personas. De esta forma, se consideran relaciones sexuales no naturales: la violación, la pedofilia, el abuso sexual, el adulterio y, de forma muy explícita, la zoofilia. El budismo considera como una aberración sexual cuando alguien no puede responder debido a sus límites mentales e intelectuales. El budismo deja claro que el adulterio es una forma no natural de sexo, con mujeres que están bajo el cuidado de sus padres, marido o hermanos, tampoco con mujeres prisioneras, casadas o comprometidas. El budismo considera como muy dañino el adulterio, ya que produce dolor en la persona engañada e implica de por medio la mentira. El budismo no mantiene una posición clara sobre el aborto. Las posiciones más tradicionales nos dicen que hay que evitar el aborto. Este debate se basa en interpretaciones sobre la mente y la reencarnación, lo que nos lleva así a entender los distintos tipos de vista. Cuando se produce este debate, los monjes se suelen pronunciar a favor o en contra, pero lo que sí es cierto es que el código Vinaya prohíbe a los monjes sugerir el aborto a la mujer. Algunas comunidades, como sucede en la japonesa, se realizan ceremonias rituales de reparación para aquellas mujeres que han experimentado el aborto y lo demandan. Siempre se busca cuál es el origen de dicha decisión y, en función de las causas que originan el aborto, se considera la gravedad del mismo. Así, por ejemplo, si es por causa de un fuerte deseo carnal, el aborto es muy condenado.
El chamanismo. Al ser un fenómeno cultural y espiritual muy diverso, presenta múltiples visiones sobre los órganos sexuales, que a menudo se enmarcan en una cosmovisión de energía, fertilidad, dualidad y lo sagrado. Es importante notar que el chamanismo no es una religión única, sino un conjunto de prácticas y creencias ancestrales en distintas culturas indígenas de todo el mundo. Por lo que las interpretaciones varían significativamente. A continuación se presentan los temas recurrentes en las fuentes académicas y etnográficas. Símbolos de flujo de energía y creación. Los órganos sexuales suelen verse como el punto de partida de la energía vital y la creación. Flujo cósmico y nutrición. La sexualidad se interpreta como un proceso que pone en juego la circulación de la energía cósmica. Por ejemplo, el semen puede considerarse el alimento que nutre a la mujer, que luego se transforma en leche, siendo un ciclo de restitución de alimento y energía. Uno de los ritos chamánicos para trabajar la magia sexual, publicado por Chasa Tantra. La magia sexual en algunos de nuestros ritos es un trabajo consciente, enfocado y disciplinado, apuntando a ciertos resultados. En los Andes, iniciados en mi tradición, realizan un ritual de magia sexual, en que los hombres se masturban junto a un árbol, y así lo hacemos aquí. En nuestra tradición, los chamanes son considerados científicos de la Pachamama, nuestra gran madre cósmica. Observan el mundo tal como funciona y se desarrolla. A lo largo de los iones se dieron cuenta del tremendo poder contenido en el sexo y también de que había una manera de aprovechar ese poder en la magia chamánica. Se dieron cuenta de que podían usar la energía sexual para ampliar su percepción, fortalecer sus cuerpos e incluso crear otros cuerpos. Por tanto, para nosotros, la magia sexual es el uso consciente del poder contenido en la sexualidad, con fines mágicos, y no el uso de símbolos mágicos para excitar la imaginación sexual. Un chamanista nunca tendrá sexo con un dios como lo hace con un ser humano. Esto es un grave error en la magia sexual. ¿Cómo imaginarse a la divinidad como un bombón? La idea es completamente diferente. Es alimentar a la divinidad y recibir algo a cambio. La magia chamánica sexual no es el sexo con accesorios. Aquí el enfoque es diferente. Podemos decir que la magia sexual es un trabajo consciente y focalizado que hace uso de la sexualidad. Pero eso no es todo. No nos malinterpreten. No estamos disminuyendo el valor del sexo, solo estamos abordando el tema desde la perspectiva más adecuada para evitar confusiones. En la masturbación mágica, no imaginamos a una diosa, por ejemplo, desnuda y emergiendo de un estanque. Esto nos colocaría en un nivel meramente instintivo, que no es nuestro objetivo. En la masturbación mágica, el objetivo es activar, despertar la energía sexual, tener la mente enfocada en imágenes de imantación, de potenciar la propia energía o objetivo de trabajo realizado. Desafortunadamente, algunos individuos que dicen ser seguidores de la magia sexual, en realidad tienen un enfoque muy equivocado. Como hemos observado, vemos personas que tienen una sexualidad intensa y que disfrutan del sexo. Pero ¿cómo es que tienen la idea de que se meten con la magia y la transforman en el escenario de sus prácticas mentales, de sexo mental fantasioso, donde solo buscan satisfacción sexual, usando la magia como excusa? Dejamos claro que no tenemos nada en contra de las orgías Dios.
dionisíacas y que creemos todo el mundo tiene sexo, como cuando, con quién y cuántas quiere. La energía sexual libre, sin represiones y preocupaciones, ya es mágica y provoca efectos fantásticos en el ser de la Tierra. Hay todo un trabajo previo a este momento del ritual chamánico, de la magia sexual, donde bailamos alrededor de una fogata y realizamos otras prácticas chamánicas. Después de la señal del líder de la ceremonia, comienza el rito. En medio de la naturaleza, cada hombre elige un árbol y se mantiene en contacto con ese árbol, por un tiempo armonizándose. Primero con ese ser. El objetivo es que durante el proceso el hombre se sienta sintonizado con el árbol y active al máximo su centro instintivo, sin ninguna imagen erótica, de figuras femeninas o masculinas, diosas o dioses. Simplemente mantén tu mente abierta, tus pensamientos enfocados en visualizar energía pura recorriendo el cuerpo en cierta dirección, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etc. Pasando por los órganos y centros vitales. Es una visualización energética que corre todo el cuerpo. En cierto punto sentimos que la energía se ha fusionado con la energía del árbol y nuestro cuerpo recibe energía extra. Mientras nos masturbamos, la sangre pasa por nuestro pene y empezamos a trabajar alternando entre la mano izquierda y la mano derecha, de manera que cada una equilibre ambas polaridades, tanto masculina como femenina. Durante el acto, alternamos las manos y visualizamos la energía recorriendo todo nuestro cuerpo. En un momento determinado, nuestros pies se vuelven raíces como un árbol y su espíritu genera movilidad. En este momento hay una intensa fusión de energías, entonces comenzamos a sentir la energía femenina de la Tierra. No hay forma de describirlo, pero es un organismo diferente, sin fantasías eróticas o imágenes que no sean las visualizaciones de energía. Así ocurre la siembra del sol, es decir, la eyaculación con depósito del semen en la tierra. Según la naturaleza de cada uno, se eyacula antes de respirar o a través de ella, en la relajación de los canales energéticos. Este ritual se suele realizar en la madrugada del día de los equinoccios o solsticios, pero también se le suele realizar en las noches de luna llena. Después de este rito pasamos el resto del mes sintiendo la energía en un grado de plenitud indescriptible. Solo recordarlo hace que mi sangre corra por mi cuerpo. Este rito presenta una pálida idea de lo que estamos hablando cuando decimos que la magia sexual no es solo una forma diferente de tener sexo. La magia sexual es el uso consciente de la energía sexual que poseemos, que en sí misma es muy placentera, pero que puede ser utilizada para fines mágicos muy amplios. Entre ellos se establecen increíbles relaciones de intercambio entre dos seres o con seres de otros planos, y podemos crear un cuerpo lleno de energía, pero esa es otra historia.